no me da el derecho para ver a mi hijo. Es mal ejemplo para mi hijo. Eran muchos pandilleros, vendían drogas, balazos todos los días. Yo no sé si él está vendiendo drogas todavía y con ese dinero me quiere dar a mí para el niño. Y me dejaron ahí por muerto. ¿Y esa cicatriz que tienes aquí también es parte del accidente? Sí. Nosotros somos de México. Ustedes son judíos. Somos judíos. Yo me enamoré, doctora. En el momento en el que lo conocí, él todavía era neonazi. Ay, Dios mío. Y estoy esperando un bebé de hace 2 meses. Yo sí cometí un error. No, eso no se llama un error. Tú cometiste un crimen. Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. Caso cerrado. El dramaturgo griego Agatón dijo: ni siquiera Dios puede cambiar el pasado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado, directamente desde la Placita Olvera en Los Ángeles, California. Gracias. Fuerte la cita, ¿verdad? Pensamos que Dios realmente todo lo cambia, pero el pasado, ahí está. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, si ella puede cambiar, ¿por qué yo no puedo? Cholo naciste y cholo morirás. Buenas tardes. Buenas tardes. Alex y Yesenia, ustedes son los demandantes de este caso. Expliquen quién es Vanessa, por qué la demandan y qué piden para resolver este caso. Hola, doctora Polo. Soy Hola. Alex, el novio de Yesenia. Estamos aquí para demandar a Vanessa que no me da el derecho para ver a mi hijo. Dice que no lo puedo ver porque no soy su papá verdadero. O sea, Vanessa es la mamá de quien tú piensas es tu hijo. Sí, ¿Y es tu hijo? sí. ¿Cómo sabes que es tu hijo? Nosotros tenemos pruebas del DAN. Le hicieron una prueba de ADN. Sí. Sí, Y salió que él es el padre biológico de la criatura. es Sí. su padre. Ok. Nosotros la hemos buscado y ella no quiere recibir el child support Yo del no niño. puedo permitir que mi hijo se vaya con un criminal. Cuéntale quién eres, de dónde sales, pero quién está haciendo ahorita. Yo nací aquí en los Estados Unidos. Mis papás son de México. Yo siempre he tenido una vida dura. He vivido en un lugar bien duro con cholos, usando drogas y tomando todos los días. Cuando dices cholos, ¿qué significa? Explícamelo a mí porque yo no sé. Son pandilleros, Son miembros de una Pandilleros. pandilla. Sí. Ok. ¿Estuviste o estás involucrado con pandillas? Estaba ¿Por cuánto tiempo? ¿Desde qué edad? de los 11 años, ¿Desde los 11 años? Sí. ¿Y cuántos años tienes ahora? 21. 21. ¿Cómo entraste en una pandilla a los 11 años de edad? Tuve que hacer cosas que no quería hacer, pero las tenía que hacer para enseñarles qué realmente yo era y qué es lo que pudiera hacer. Cosas como que tuviste que hacer. Robar, madrearme a personas, todo lo que puedas pensar. Vender drogas. Sí, vender- O sea, era drogas. una vida normal en la que él creció, en la que crecimos. Para él era Para normal. él era normal. Ese tipo de vida era normal. Era normal, Sí. eran muchos pandilleros, vendían drogas, balazos todos los días. ¿Cómo la conociste a ella? Las pandillas. Ella también era No, parte de ella la... no es ras de las pandillas. Yo estaba en las pandillas y fuimos a un party un día y estaba ahí con unas amigas y ella le gusté y me gustó. Me puse con ella y estábamos juntos por 2 años y un día tuve que hacer un viaje a dejar una carga de cocaína y mota y dejamos todo y agarramos el dinero de donde lo dejamos y decidíamos a ir a un party a tirar las parrandas y nos pusimos y locos y cuando nos queríamos ir se nos puso la policía atrás de nosotros y nos pegaron las luces. Yo estaba bien atrás de la van donde estábamos y no me podía levantar para saber si estaban las policías atrás de nosotros y el carro lo sentía que se estaba yendo más rápido y chocaron el carro y cuando yo volé de atrás para enfrente donde están los pies del carro de enfrente y los amigos se dieron la fuga
y me dejaron ahí por muerto. ¿Y a ti qué te pasó? Me pasó muchas cosas, pero Estuve en coma por 4 meses, doctora. 4 A meses. ver, él acércate aquí, estuvo. déjame Y ver. Acércate a mí. A ver. A él le tuvieron que sacar un parte de su... Esa cicatriz que tienes aquí en la cabeza. ¡Uy! ¡Qué grande! ¿Se te abrió la cabeza? me tuvieron que quitar la cabeza para dejar mi cerebro El skull. que se expanda. Que se Platícale todo lo que expandiera te pasó. y luego se le quitara la hinchazón. ¿Qué Sí. más te pasó? Me quebré la cadera, me quebré la muñeca, me quebré el hueso de mi shoulder, me quebré mi ¿Tu caída mandíbula? en 4 lugares, me quebré el eye socket donde va el ojo y me pensé a sangrar de los oídos. Tus tatuajes, todos, veo que algunos están medio borrados. ¿Por qué? Los estoy quitando. Platícale a ¿Tienes la doctora otros Polo, tatuajes por Alex, otro sitio? después del accidente, ¿qué pasó? Lugares. ¿Cómo cuál? Enséñame. ¿Y esa cicatriz que tienes aquí también es parte del accidente? Sí, ¿También fue parte Sí. del accidente? Fue grande. Estás vivo casi de milagro. sí. Ok. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios primero. Sí. Vuelve Des- allí al podio. Doctora Polo, después de que él estuvo en coma 4 meses, él tenía policías cuidándolo todos los días. Y al solo él mejorarse, él se lo llevaron a la cárcel por 2 años. 2 Porque años. 2 años. Sus Aquí amigos estamos lo viendo dejaron. imágenes de cómo él estuvo en coma después de ese accidente. ¿Correcto? 4 meses estuvo él así. Después de que él se mejoró, los policías estaban esperándolo afuera. Se lo llevaron a la cárcel por 2 años. Y cumplió Cuéntame. 2 años de prisión. Sí. Ok. ¿En qué momento te enteras que tienes un hijo? Después de los 2 años, él salió. Él no quería saber nada más de las pandillas, había abandonado todo, sin embargo, No quería había saber parado nada de nadie, de mi familia, de ella. Ya no quería, para ellos yo estaba muerto. Nosotros nos encontramos en una halfway house, porque Una yo era pandillera rehabilitación. también. Cuando yo lo miré, yo a él lo tenía conociendo desde que éramos pequeños. Yo me sorprendí. Lo primero que yo hice fue llamarle a su abuelita y le dije yo, ¿sabe qué? Su nieto está aquí, está vivo, gracias a Dios. Y de Entonces su repente nieto nos me dijo, venimos. su abuela me dijo, ¿sabes qué? Por favor, dile que él tiene un hijo aquí. De repente nos venimos para Los Ángeles, para atrás, y fuimos a la casa de Vanessa a tocarle. Y abrió la puerta y pensó que estaba mirando un fantasma, pero le dije, no estás mirando un fantasma, estoy aquí realmente, estoy aquí. Y quiero ver insistía. a mi hijo y insistaba que, ¿cuál hijo? ¿Tú no tienes hijo? Ok. Que no es su hijo. Pero ya tú tienes prueba ahí. Acércame, enséñame Roberto, la la prueba de que de ADN, por favor. Y la manera de que nosotros agarramos esta prueba, doctora Polo, es de que yo le arranqué un pedazo de pelo al niño porque ella no deja que él se acerque y él tiene derecho a acercarse, es su padre, él ya ha pasado por mucho sufrimiento y él sufre mucho día tras día que él O sea, sabe que le él tomaron tiene ese niño. un poco de pelo al niño, hicieron esta Yo prueba. fui a su Sí. casa después, nosotros habíamos tratado de hablar con ella, yo me tomé la libertad de ir a su casa de ella, hablar a mujer, pero con esa mujer no se puede hablar. Entonces yo miré que su niño salió, yo le tomé un pedazo de pelo, yo me tomé la libertad para probar que sí es su hijo. Ok. ¿Cómo respondes, Vanessa? Yo estoy aquí para pelear por mi hijo. Yo en realidad no quiero a mi hijo que esté con alguien así como él. Es un riesgo, es un peligro. Vanessa, te embarazaste de él. Eso tenía Sí, que haberlo pero se pensado murió. antes de Ok, embarazarte. Pero sus amigos me dijeron que se murió. Hasta ahí fue. Yo luego de ahí, yo ya me salí de las cosas malas. Ok, espérate ahí. Voy a hacer un receso. Cuando regresemos, quiero que me digas de qué cosas malas te saliste tú. Regresamos enseguida. Yo tomo a ese niño como si es mi hijo. Pero no es tuyo, es mío. Él Trae Pero mi es sangre. normal. Uno termina que le maten a uno o termina en la cárcel para siempre. uno nunca sale de la pandilla. ¿Tú no sabes? Nunca ¿Cómo sales de la sale pandilla. no. Y que detrás de esos tatuajes hay un hombre que quiere recuperar su vida. Caso cerrado. Desde Los Ángeles, California.